Hola, ¿qué tal, Costa Road? Soy el pastor David Rangel y siempre es un gusto verles a todos ustedes aquí presentes. Y también es un gusto saber que hay una comunidad del otro lado de la pantalla a la cual le decimos hola y esperamos que este sermón sea de bendición para ustedes donde quiera que ustedes se encuentren. El día de hoy continuamos con esta serie de sermones que iniciamos precisamente el domingo pasado, titulada En el agua. Y a través de esta serie estamos explorando eventos en donde el agua tomó un significado diferente. Y el título del sermón del día de hoy es En el mar. Y es que cuando pensamos en el mar, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra el mar? ¿Qué es una de las cosas que se les viene a la mente? A ver. Playa. ¿Y qué significa playa? Vacaciones. ¿Verdad? Significa vacaciones. Sol, arena, agua, bronceados. Bueno, los que estamos de mi color nos bronceamos más, ¿verdad? Nos convertimos más en color morado, pero significa algo bueno. Si usted es de mi equipo, significa tomar un libro, buscar una silla al lado de la playa y leerlo y sentir que la brisa del mar golpee su rostro. Si usted dice, pastor, no, para nada, yo no soy como usted. Yo soy de los que no, yo voy, me acuesto ahí en una de esas hamacas y simplemente me dejo arrullar por el sonido de las olas. Y es que el mar para muchos de nosotros significa algo bueno, algo que disfrutamos. Sin embargo, para Jonás, el personaje del que vamos a hablar el día de hoy fue todo lo contrario. Más que ir al mar a vacacionar, fue algo diferente. Así que si estamos listos para conocer más de esta historia y para escuchar el mensaje del día de hoy, alguien diga fuertemente amén. Vamos al libro de Jonás y vamos a enfocarnos en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. Si usted es de los que toma nota, ese es el capítulo en el que nos vamos a estar enfocando en esta tarde, Jonás capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 5, después vamos a brincar del 15 al 17. De la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para, diga otra vez, para huir. Para huir del Señor, descendió al puerto de Jope, donde entró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar ¿de quién? Del Señor. ¿De cuál Señor? De Dios. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros perdían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía. Yo creo que Jonás era uno de esos que usted y yo conocemos. Yo conozco a uno del staff, no voy a decir el nombre, pero conozco uno que otro que decimos, bueno, vamos a dormirnos, y de repente usted voltea y desapareció, ya lo perdió usted, ya está bien dormido. Ese era Jonás, que en plena tempestad dice la escritura que estaba durmiendo profundamente en la bodega del barco. Vamos al versículo 15 y 17, y esto es lo que dice. Entonces los marineros tomaron a Jonás, así lo lanzaron al mar. Oye, me imagino a Jonás roncando, durmiendo, y de repente, ¿dónde estoy? En medio del agua, ¿verdad? Ya nadando. Eso fue lo que hicieron los marineros, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio
y prometieron servirle. Versículo 17. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Jonás fue un profeta, es decir, alguien que recibía un mensaje de parte de Dios y su labor era darlo a un destinatario. Ese destinatario podía ser una persona o podía ser un pueblo. En este preciso caso de esta historia era un mensaje que Jonás había recibido como profeta y que iba para el pueblo de Nínive. Y la historia dice que entonces Jonás no quiso ir y dar el mensaje al pueblo de Nínive, porque Jonás sabía que Nínive era una ciudad mala, pagana, pecadora. Además de esto, era una ciudad que desafortunadamente estaba en enemistad con el pueblo de Israel, es decir, con el pueblo de Jonás. Y Dios viene y le da entonces una palabra a Jonás para que se la dé al pueblo. Y esta palabra es que el pueblo se arrepienta de sus errores y de sus pecados, para que entonces Dios los pudiera perdonar. Y quiero imaginar a Jonás recibiendo la palabra de parte de Dios y diciéndole a Dios: Dios, espérame, o sea, tú me estás pidiendo que yo vaya a Nínive, a la ciudad mala, pagana, a la que está en enemistad con nosotros, y que les dé un mensaje de amor y de esperanza, que se arrepientan para que tú los perdones. A ver, Dios, ¿estás seguro que si se arrepienten? ¿Qué si tú los perdonas? Y después nosotros salimos perdiendo. Quiero imaginar que Jonás tuvo su conflicto a tal grado que dice la historia que entonces Jonás no decidió ir a Nínive. Ahora, este es un gran problema. Número uno, porque Jonás no hizo algo que tenía que hacer como parte de su labor de profeta: entregar un mensaje que había recibido de parte de Dios. Era un problema, número dos, porque el profeta a quien Dios le estaba hablando y dando este mensaje decidió tomar un barco e ir mar adentro y huir de la presencia del Señor. De manera que entonces su decisión, cuando usted analiza este primer capítulo de Jonás capítulo 1, es que Jonás decidió huir de la presencia de Dios. Nadie lo forzó, nadie lo metió al barco. Y número dos, decidió no hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Por lo tanto, por su decisión se metió en un grave problema, no solamente él, sino los tripulantes que iban en el barco. Esa decisión desató entonces una gran tormenta que cada vez se ponía peor. ¿Estamos aquí? Confession time. En la reunión de mi introductoria, en la reunión introductoria para mi licencia pastoral, recuerdo que el facilitador nos pidió a todos nosotros que nos presentáramos y que contáramos brevemente nuestra historia. ¿Cómo es que el Señor nos llamó al ministerio? Y recuerdo que cada uno de nosotros éramos como un grupo de posiblemente 20, poquito menos de 20 personas. Y recuerdo que cada uno de nosotros empezó a presentarse y a contar su historia de cómo el Señor nos había llamado al ministerio pastoral. Al final se levanta una persona, un compañero, y esto es lo que dice: bueno, como ustedes pueden ver, yo soy muchísimo más mayor que todos ustedes. Y cuando él dijo esto, yo empecé a hacer como que cuentas. Y como ¿qué tan mayor será este hombre? Y mis cálculos indicaban que a lo mejor unos 30 años más mayor que yo. Esto sucedió en el 2008. Yo tenía 28 años y según yo
iniciar mi proceso pastoral a los 28 años ya es un poquito tarde, porque en México la gente lo inicia como a los 20. Pero yo tenía 28 y me sentía ya viejo para iniciar el ministerio pastoral. El hombre continuó hablando y dijo, sí, soy mucho más mayor que todos ustedes, pero es que durante todos estos años yo le he estado dando vueltas al llamado de Dios. Yo decía, bueno, es que yo le sirvo a Dios, bueno, es que yo asisto a la iglesia, es que bueno, yo me involucro en las diferentes necesidades de la iglesia. Yo creo que con eso está bien. Y por todos estos años simplemente no quise nada hasta que finalmente dije sí a lo que el Señor me estaba pidiendo hacer. Y aquí estoy, iniciando mi proceso pastoral. Costa Road, ¿será que a lo mejor Dios nos está poniendo a hacer algo? O a lo mejor será que Dios nos está pidiendo hacer algo y en lugar de hacerlo, nosotros hemos decidido tomar un barco e ir mar adentro y no hacer lo que el Señor nos está pidiendo hacer. O será que a lo mejor algo ocurrió con nosotros, algo nos pasó y eso que nos pasó nos ha llevado a alejarnos de Dios más que acercarnos a Dios e ir mar adentro huyendo de la presencia de Dios, y nos sale el Jonás que llevamos dentro muchas veces. ¿Estamos aquí? Y lo que he descubierto es que si nosotros creemos, si usted cree que alejarse de Dios soluciona las cosas, si usted cree que no hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer mejora las cosas, la verdad le tengo malas noticias. Es todo lo contrario, las empeora. Si no, preguntémoslo a nuestro amigo Jonás cómo le fue. Porque en ocasiones nuestras decisiones nos llevan mar adentro, lejos de Dios y lejos de hacer lo que Dios nos pide hacer. Piense en la última vez que usted tomó esa decisión. Oiga, no me diga que usted no la ha hecho, yo lo hice. Yo recuerdo muy bien esa etapa en mi vida en la que decidí ir mar adentro, alejarme un poco de Dios y de lo que Dios me estaba pidiendo hacer. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos ese momento en nuestra vida en el que decimos, es que no me importa quién sea Dios, no me importa lo que me esté pidiendo, no me importa cuánto tiempo tengo de conocerlo, me subo al barco y vámonos mar adentro. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Pero si usted ha llegado el día de hoy aquí habiendo tomado esa decisión, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Porque Dios es un Dios de gracia. Diga conmigo, Dios es un Dios de gracia. Porque cuando Jonás tomó la decisión de alejarse de Dios, cuando Jonás tomó la decisión de no hacer lo que Dios le pidió hacer, Dios no actuó con juicio. Dios actuó con gracia a través de una tormenta. Y aunque la tormenta vino muy fuerte, no vino como juicio, sino vino como un instrumento de gracia para Jonás, en cierto sentido diciéndole a Jonás, aquí estoy yo, Jonás. Te pudiste ir mar adentro, pero hasta allá te voy a alcanzar. Por eso dice el salmista, Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Y si en el Seol, en el infierno hiciera mi estrado, allí estás tú. ¿A dónde iré de tu presencia? Porque no importa qué tan profundo, qué tan lejos Jonás fue al mar, allá Dios se manifestó. La tormenta que vino a Jonás entonces no tenía como propósito acabar, castigar o terminar o condenar a Jonás, sino redireccionarlo. El pez que vino a Jonás no vino como propósito para devorarlo, sino para redireccionarlo. Fue entonces en el agua, diga conmigo, en el agua, en el mar, donde entonces Dios redireccionó a Jonás para acercarse a él, porque Jonás capítulo 2, mira lo que dice Jonás capítulo 2, para que no diga que estoy inventando. Entonces Jonás oró al Señor su Dios
desde el interior del pez. Eso fue en el mar que Dios redireccionó a Jonás, al grado que entonces Jonás se acercó a Dios. Pero ¿qué no en el capítulo 1 quería lo contrario? ¿Qué en el capítulo 1 no se estaba alejando de Dios? Pero en el capítulo 2 Jonás regresó a Dios, se acercó a Dios y no tuvo que ir a una sinagoga judía, a un templo cristiano. Dice que dentro del pez Jonás oró y se acercó a Dios. Y en plena tormenta, Jonás entonces decidió hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. ¿Estamos aquí? Porque muchas veces, Coastal Road, las tormentas que vienen a nuestra vida sirven para redireccionarnos. Muchas veces esas tormentas que vienen a nuestra vida sirven para redireccionarnos. Por eso no las veamos como castigo, no las veamos como una condenación de parte de Dios. Mejor veámosla como una oportunidad para redireccionar nuestra vida, para acercarnos a Dios y para asegurarnos que estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Hello. En todos estos años de ministerio pastoral ya he perdido la cuenta cuánta gente ha venido a mí y me ha dicho: pastor, ahora que estoy de este lado del evangelio, ahora que estoy en los caminos del Señor, puedo ver, pastor, cómo esa crisis que llegó a mi vida, cómo esa situación por la que yo pasé, ese momento por el cual atravesé, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Dios dejó que pasara. Y aunque en ese momento yo no estaba comprendiendo por qué Dios quería, o Dios lo permitió, o por qué yo estaba pasando por esa situación, ahora puedo entender que Dios lo permitió para yo entonces reaccionar, cambiar, actuar, hacer algo al respecto. Costa, escúcheme bien, porque algunos de nosotros seríamos la misma persona alejada de Dios, con ese comportamiento malo, si no hubiera sido por ese bendito momento, por esa bendita crisis o por esa bendita tormenta que Dios permitió que viniera a nuestra vida. Porque fue gracias a esa tormenta, fue gracias a esa crisis, fue gracias a esa situación, fue gracias a esa mala noticia que muchos de nosotros decidimos levantarnos, reaccionar y entonces dar un giro de 180 grados en convertirnos en la persona que el día de hoy usted y yo somos. Fue gracias a esa tormenta, fue gracias a esa situación. Porque por más difícil que vino a nuestra vida, que nos aplastó, que nos sacudió, que nos derrotó, de ahí mismo nosotros pudimos levantarnos y pudimos darnos cuenta que tenía que pasar eso para ser entonces la persona que el día de hoy usted y yo somos. Pero es tan difícil, Coastal Road, estar ahí. Cuando estamos ahí, lo menos que queremos saber es dónde está Dios, es cómo Dios está tratando de invitarme a hacer algo, algo en mi vida. No, lo que yo quiero es salir de esa tormenta, lo que yo quiero es salir de la boca del pez. No quiero estar pensando en estas otras cosas. Pero es que a veces algunos de nosotros permanecemos más tiempo en esas tormentas o en la boca del pez porque no estamos comprendiendo la razón. Y es que hay tormentas que vienen a nuestra vida como simplemente una oportunidad en las que Dios las permite. No es que Dios nos castigue, ojo, pero Dios las permite porque nos ama tanto que no quiere vernos en el error. Tenemos que reaccionar de una manera.
Y Dios no quiere vernos sufrir. Dios no quiere verle sufrir. Dios no quiere verle sufrir. Dios no quiere verme sufrir. Dios no quería ver a Jonás sufrir. Pero a Dios no le quedó otra opción que simplemente dejar que la tormenta pasara, ocurriera, para que nosotros podamos reaccionar y entonces redireccionar nuestra vida a Dios y a lo que Él nos está pidiendo hacer. ¿Estamos aquí? Pero eso, Costa Road, cuando decidamos mal en la vida, tenemos que recordar que Dios es un Dios de gracia, que nos redirecciona en el mar, y que aun y cuando sintamos que estamos en la boca del pez y en plena tormenta, eso no es para destrucción, sino para redirección, para redireccionarnos a Dios y a lo que Dios nos está pidiendo hacer. Son muchas de las tormentas. Si el día de hoy usted está pasando por una tormenta, si el día de hoy usted dice: pastor, yo me siento en la boca del pez, muchas veces no es para destrucción, es para redirección. Usted continúa leyendo la historia y cambia después la narrativa de en el mar a la tierra, porque eventualmente, aunque Jonás estuvo en el agua, en medio de ese mar, la historia dice que buscó de Dios y tomó la decisión de hacer lo que Dios le pidió hacer. Por lo tanto, la tormenta cesó, dejó el agua, dejó el mar y llegó a tierra para hacer lo que Dios le pidió hacer. Ir a Nínive a dar el mensaje que había recibido de parte de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, Costa Road? Que los momentos que nosotros tenemos en el mar, en la tormenta, no son permanentes, son temporales. Y sea que ese momento en el mar, en el agua, pareciera que es permanente, la buena noticia de todo esto es que sea yo que esté metido en el mar, en la boca del pez, un día, un año, 10 años, la buena noticia es que no está solo en el mar. Hasta allá Dios se va a manifestar para dejarle saber que aún en medio del mar, ahí Dios está presente en su vida. Si nuestra decisión nos llevó al otro lado donde Dios no quería que usted y yo fuéramos, Dios quería que fuéramos acá, pero nuestra decisión nos llevó acá, aún hasta acá, Dios dice que va hasta nosotros y ahí mismo nos encuentra. Muchos de nosotros, por más que pudiéramos y quisiéramos correr y alejarnos de Dios, le tengo malas noticias. Usted vaya al otro lado del mundo y hasta allá el Señor lo va a encontrar, porque le ama y porque es un Dios de gracia que no lo va a soltar hasta que usted regrese a donde usted pertenece. Amén. Amén. Por más que nuestras decisiones nos apunten del otro lado, Dios a veces va a decir: bueno, pues yo no te quería para allá, pero bueno, para allá vas, está bien. Y aquí nos vuelve a encontrar. Y por más que pareciera que nos estemos hundiendo, y por más que pareciera que sería imposible salir de aquí, no es para destrucción, es para redirección. No crea que es para destrucción, no crea que es por condenación del cielo, es para redirección. Eso es gracia. Eso es gracia. Un Dios que interviene a pesar de que no nos lo merecemos. ¿Estamos aquí? En la Biblia Dios utilizó el agua de diferentes maneras. Y en esta historia podemos ver cómo Dios utilizó el agua, este elemento, como un medio de gracia,
para traer un mensaje muchísimos siglos después de esta historia, porque la historia se vuelve a repetir. El ser humano en su condición tiende a subirse al barco e ir en dirección contraria a donde Dios está. El ser humano en su condición tiende a no seguir las instrucciones del Creador. Pero Dios utiliza el agua, este elemento que muchos de nosotros lo utilizamos para hidratarnos, para darle un significado diferente, y es que en medio de todo eso Dios nos redirecciona. ¿Por qué esperar entonces años en el mar, meses en el mar, cuando podemos ser redireccionados el día de hoy? Así que voy a invitarle a que se ponga sobre sus pies ahí donde está y cierre sus ojos. Cierra sus ojos ahí donde está. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí el día de hoy hemos llegado a este lugar conscientes que hemos estado corriendo de Dios, buscando ir al lugar contrario donde Dios está. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí han llegado aquí diciendo: sí, yo estoy en esa tormenta. No sé qué hice, pero ahí estoy. No solamente yo, sino todos mis tripulantes, mi familia, mis amigos, mi comunidad. Todos estamos en medio de esa tormenta, pastor, y no sé qué hacer. Creo que estamos en el mejor lugar para simplemente decirle a Dios: Dios, ayúdame a que aún en medio de la tormenta esté cerca de ti que lejos de ti. Ayúdame a que en medio de la tormenta yo pueda ser obediente a la instrucción que tú me has dado, por más difícil que esa sea. Padre, venimos delante de ti en esta hora, porque, Señor, reconocemos que nadie queremos ir en contra tuya. Nadie queremos por voluntad propia ir al mar y enfrentar esas tormentas, Señor, que vienen a la vida. Sin embargo, ocurren. Pero, Dios, venimos delante de ti para rogarte que en medio de esa tempestad, que aún dentro de la boca del pez podamos buscarte, podamos encontrarte. Y que, Dios, si de alguna manera hemos ignorado tu instrucción, hemos puesto a un lado lo que tú nos estás pidiendo hacer, Señor, que nos ayudes a que este tiempo de tempestad y de tormenta, no sabemos que no es de destrucción, sino de redirección, para regresar a ti y para hacer lo que tú nos estás pidiendo hacer. Gracias, Señor, porque es por tu gracia que podemos buscarte aún en medio de la condición en la que nosotros estemos. Señor, cerramos este tiempo con esa plena convicción que no hay tormenta que venga a nuestra vida que venga de ti como un castigo o como una condenación. Removemos, Señor, ese concepto de nuestra mente, que las tormentas que tú permites que pasen en nuestra vida no son de destrucción ni de condenación, Señor, más bien porque hay una enseñanza y un aprendizaje, Señor. Por eso ayúdanos a poder entender ese aprendizaje, ayúdanos a entender esa instrucción, ayúdanos a entender cuál es la enseñanza detrás de esa tormenta, en qué fallamos, qué tenemos que pulir, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que hacer, Señor. Porque sabemos que aún en medio de la tormenta, aún en la boca del pez, aún ahí estás presente para nosotros. Y esa es la buena noticia. Y con eso nos vamos, Señor, de que esas tormentas, de que ese pez pasarán y regresaremos a tierra. Esa es nuestra confianza, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén.
Gloria a Dios por esas tormentas, que sin esas tormentas usted y yo seríamos la misma persona que Dios ha tratado de cambiar, pero gracias a las tormentas que vienen, que hacen su trabajo. Así que a Dios gracias. Amén.